palabra de Dios en el Salmo número 12 nos dice que es necesario orar para poder transitar momentos difíciles. El Salmo 12 es una plegaria que nos invita a tener diferentes intenciones de oración. Y este Salmo 12 está estructurado de una manera que no es la manera habitual que están estructurados los escritos de hoy en día, ¿no? Nosotros comenzamos por una introducción, vamos a un desarrollo de la idea y luego una conclusión. Bueno, aquí la idea central de este salmo está, por así decirlo, concentrada, vendría a ser la introducción y la conclusión a la vez, está concentrada allí en el versículo 8. Y dice lo siguiente, Salmos 12:8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Este vendría a ser el contexto en el que el Salmo está escrito. Un contexto donde evidentemente las cosas no andaban bien. No difiere mucho del contexto actual, ¿no? Las cosas lamentablemente no andan bien ni en lo moral, ni en lo espiritual, ni tampoco andan bien a hoy en día en lo económico, en lo emocional. Hay muchos descalabros en este mundo. Y este salmo es una plegaria, una oración en medio de esas situaciones difíciles. Por lo tanto, nos va dando pautas, motivos de oración, para que nosotros nos integremos a nuestras propias oraciones y podamos permitir que el Señor nos ayude en cada una de esas circunstancias. Y comienza allí en el versículo 1, desarrollando estos motivos de oración. Dice Salmos 12, 1 y 2, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, y hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esa es la lamentable situación del mundo, ¿no? Y acá la intención del salmista, el motivo de oración del salmista es que Dios nos salve de esta circunstancia, de estas formas, de estos valores, ¿no? Tenemos que entender que el mal va a ir en crecimiento, vamos a ir de mal en peor. Lamentablemente, este mundo no se va a arreglar como algunos piensan, ¿no? No se va a arreglar con la acción humana, con las intenciones humanas, con las buenas cosas humanas. Todos estos días estuve escuchando algo que, de boca de varios, ¿no? Que es interesante, ¿no? Es interesante porque es bíblico, pero a la vez no reviste o no va a tener una verificación en la realidad. Decían muchos, bueno, de esta crisis tenemos que aprender, de esta crisis tenemos que saber sacar alguna lección importante. Es verdad, de las crisis se sacan lecciones importantes, pero la Biblia nos reseña que el mundo no va a aprender. Iremos de mal en peor. La bondad no se va a acrecentar, la sinceridad no se va a acrecentar, la veracidad no se va a acrecentar, al contrario, todo eso se va a agudizar. Y entonces en medio de esta circunstancia tenemos que recurrir a Dios, como dice el Salmo, y allí dice, salva, oh Jehová. Que el Señor nos preserve con su protección, que el Señor nos preserve mediante su Santo Espíritu con las ideas claras para no ir con la corriente de este mundo. Saben, también es necesario que pensemos lo siguiente. Recuerdo aquella historia donde el profeta es perseguido y en un momento él piensa que es el único que cree en Dios, el único fiel, el único que hace las cosas bien, y la voz de Dios que le dice, me he reservado 7.000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal. La verdad es que cuando nosotros somos fieles a Dios, no tenemos que pensar que ninguno más es fiel. Hay muchos fieles, hay muchos sinceros, hay mucho
pueblo de Dios, en todos lados. Y la verdad es que nosotros tenemos el privilegio de asociarnos unos con los otros como esos sinceros, como ese pueblo de Dios, pero también tenemos el privilegio de buscar a otros para que conozcan a ciencia cierta la verdad de la Biblia. Y son sinceros, muchos sinceros que están allí, esperando que se les pueda presentar la verdad y están dispuestos a creerla. Así que no nos desanimemos. A la vez que pedimos que el Señor nos preserve en este mundo de todas estas influencias, también tenemos que pensar que no somos los únicos fieles. La palabra de Dios allí en la carta de Judas, esta breve carta pero contundente, nos habla de esta situación que está describiendo el Salmo. En Judas capítulo 1, tiene un solo capítulo, versículos 17 al 19, dice lo siguiente: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y aquí hay una clave. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a ir por esta corriente, ¿no? Por esta corriente de maldad y de injusticia imperante. Ahora bien, el Salmo sigue ayudándonos a tener motivos de oración. Dice en los versículos 3 y 4, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor de nosotros? ¿Cuál sería el motivo aquí, no? Bueno, el motivo está ahí, subyacente, pero es claro. No tenemos nosotros que ser como estas personas descritas aquí. No tenemos que ser rebeldes, arrogantes, soberbios, vanagloriosos, independientes de Dios. Aquellos que dicen, bueno, yo hago lo que quiero, yo me dirijo como quiero, yo me vivo como quiero. Bueno, primero que es una falsedad, nadie vive como quiere, ni se dirige como quiere, ni hace lo que quiere, eso es una falacia. Pero también es una pretensión que el pecado autoriza, ¿no? Esa independencia de Dios, ¿no? Esa arrogancia, esa falta de humildad. Y la verdad es que Dios habita con los humildes, así que el motivo de oración acá sería que Dios continuamente nos dé humildad, continuamente nos dé dependencia, continuamente estemos tomados, aferrados de su mano. Si no, es muy difícil o imposible cumplir con la voluntad de Dios. Todo aquel que no se rinde a Cristo no tiene oportunidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, porque sencillamente sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propios planes, sus propias propuestas lo enredan todo y lo maquillan todo para que esa persona siga sus propios planes y no los planes del Señor. Pero siendo humildes, rendidos a los pies de Cristo, entonces ahí sí podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, ahí sí podemos escuchar su palabra, ahí sí podemos decir que las ideas de Dios son mejores que las nuestras, y entonces y en consecuencia podemos avanzar por los caminos que Dios quiere que avancemos. Así que el segundo motivo sería que Dios nos haga humildes. El primero, que Dios nos proteja de esta situación, de esta generación, como dice algún texto bíblico por allí, torcida y perversa, que Dios nos proteja en medio de esta maldad creciente. Segundo pedido, que Dios nos haga humildes y dependientes. El versículo con el que podemos ayudarnos para comprender un poco más este texto está allí en Romanos capítulo 16, versículo 18, Romanos 16, 18, y dice lo siguiente describiendo a la gente que se deja cautivar por el mal. Dice allí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Aquellos
sensuales, como los que hablaba la carta de Judas, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, a su propio beneficio, a su propio plan egoísta de vida. Dice, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto sucede muy a menudo con aquellos que supuestamente son exitosos y más exitosos que los que siguen a Dios. Entonces, aparentemente son mucho más efectivos en su vida. Pero saben, el Señor nos dio un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Él no vino para ser servido, sino para servir. Y ese ejemplo nos invita a dos cosas. Primero, a la dependencia, a depender de Dios. Y segundo, a prestar nuestra vida al servicio a Dios y al servicio al prójimo. Ese es el camino. No hay un camino del egoísmo, de la vanagloria o la independencia que nos lleve a un verdadero triunfo. El verdadero triunfo es depender de Dios y el verdadero triunfo es servir a Dios. Si volvemos al Salmo, allí en el Salmo 12, pero esta vez el versículo 5, dice lo siguiente: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Allí en la carta de Santiago hay una descripción de esto. Cuando dice que los ricos tienen que aullar, ¿no?, por las miserias que os sobrevendrán. Esos ricos son los que están descritos allí, son personas que han amontonado riquezas y mucha de esa riqueza la han generado por no pagarle a los obreros a su cargo. Y está relacionado ese texto, si ustedes lo leen allí en la carta de Santiago, está relacionado muy de cerca con la segunda venida de Cristo, ¿no?, con las situaciones previas a la segunda venida de Cristo. Ahora, es interesante que el Señor no tolera la injusticia. Algunos dicen, ¿dónde está Dios cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, cuando una persona sufre, cuando alguien engaña a otro y no le paga, cuando despiden a las personas honestas con engaños y no les pagan? Bueno, Dios tiene todo anotado. Y Dios hará justicia en su momento, cuando Él lo requiera, cuando sea el momento oportuno. Pero ¿cuál sería el motivo de oración detrás de esta parte del Salmo? Porque decimos que es una plegaria de oración en tiempos, una oración o una plegaria en tiempos malos. Bueno, el motivo sería que nosotros, cualquier injusticia que suframos, la podamos sobrellevar, la podamos soportar. Primero, con la paz que Dios nos da. Segundo, con la fortaleza que Dios pone en nuestro corazón. Y tercero, sabiendo que la salida para cualquier problema está en las manos de Dios. A veces no como nosotros lo esperamos, a veces no como nosotros lo imaginamos. Yo diría no a veces, sino casi siempre. No es como nosotros lo imaginamos, pero el Señor se las va arreglando para escribir derecho sobre líneas torcidas. Y realmente, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cualquier injusticia, cualquier situación difícil, el Señor, si somos fieles a Él, si nos ponemos en las manos de Él, si dependemos de Él, el Señor nos va a librar. El Señor nos va a sacar de esas situaciones difíciles, de esas injusticias, de esas cosas feas. Y el Señor un día va a permitir la gran liberación del pueblo de Dios. Y esto también tiene que ser parte de nuestra idea bien constante, de nuestra idea espiritual, de nuestra esperanza. Si buscamos allí en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense, se nos habla de un tiempo de angustia, futuro, difícil, más difícil que la situación que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta situación para poder prepararnos para esos momentos. Pero dice que el Señor va a librar a su pueblo, a todos los que están escritos en el libro. Entonces, una de nuestras grandes preocupaciones y uno de los grandes motivos de oración y uno de los grandes motivos de decisión debería ser estar de parte del Señor todos los días. Luego dice también, ¿no? Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Centrémonos en los que serán despertados para vida eterna. Qué bendita esperanza. Me ha tocado muchas veces oficiar responsos. Es un momento muy triste, que nos confronta con nuestra realidad, que nos confronta con la necesidad de entregarnos a Cristo todos los días, sin dilaciones, sin excusas, porque esa es la única salvaguarda que tenemos, porque ese es el único camino de salvación. No debemos perder el tiempo, no debemos perder las oportunidades, no debemos enroscarnos en cosas que no aprovechan, sino al contrario, poner nuestra mirada en las cosas que aprovechan. Las crisis van a venir, son inevitables, esta y otras más. El mundo no cambiará para bien, irá de mal en peor, pero nosotros sin agobiarnos, sin desesperanzarnos, sin caer bajo el peso abrumador de algo así, lo que tenemos que hacer es poner nuestra vista en Dios. Tomar esperanza, tomar confianza de las promesas de Dios. Seremos librados, será librado tu pueblo y los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Qué mejores noticias que estas? Estas noticias son maravillosas, hermanos. En el momento justo, el Señor librará. En el momento justo, el Señor volverá para poder resucitar a aquellos que durmieron en Él. ¡Qué bendita esperanza! Y esta bendita esperanza tiene que ser parte de nuestros motivos de oración, para que Dios nos fortalezca en medio de las circunstancias difíciles. Allí el Salmo culmina diciendo, versículos 6 y 7, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hermanos, no tenemos que desconfiar, jamás. Todo lo que estuvimos hablando en estos minutos es verdad. Si la palabra de Dios lo consigna, es verdad, es la verdad. Mira a mi memoria el texto allí de San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa frase es parte de otra oración, de la oración de Jesús por cada uno de nosotros. Esa oración que muchos le llaman la oración intercesora. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No despreciemos nunca el consejo de la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo, estaba apesadumbrado, estaba agobiado, y entonces le leí varios textos de promesas. Y esa persona me dijo, está bien, pero con eso, ¿qué solución se me da a mis problemas? A veces somos así, ¿no? A veces somos duros de cerviz. No entendemos realmente la joya que es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra todo lo que nos tiene que mostrar. Es todo el consejo de Dios para que nosotros podamos transitar seguros y confiados. Y para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Por eso, yendo a otro texto que puede ampliarnos esto que el Salmo nos dice, vamos a ver qué efecto va a tener la palabra de Dios sobre el fin, justo antes de la venida de Cristo, para entender un poquito cómo tenemos hoy que apreciar y también que predicar esta bendita palabra. Dice allí en Apocalipsis 18, del 1 al 4,
Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la verdad de Dios, iluminará el mundo entero y denunciará todo lo que está mal. Porque la palabra de Dios, dice algún texto por allí, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. O sea, no deja igual las cosas, ¿no? Penetra y denuncia aquello que está mal. Pero me quiero concentrar en el versículo 4. Fíjense lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Saben? Esa misma palabra que va a denunciar el mal, que va a iluminar el mundo entero de una manera maravillosa nunca antes vista, esa misma palabra va a ser un llamador para muchos sinceros, que van a entender la verdad de la palabra de Dios y van a reaccionar a tiempo y van a decidir su parte con el Señor. ¿Saben? Hay dos grandes cosas que tenemos que aprender de esto. Primero, nosotros tenemos que orar fervientemente para no ser arrastrados por los engaños del enemigo y permanecer en su palabra. Orar fervientemente para ser pregoneros de su palabra, para sembrar la bendita semilla del mensaje de la verdad. Y para prepararnos, para ser instrumentos en ese momento donde Dios va a usar a su pueblo para iluminar la tierra, con su palabra, con su verdad. Pero también tenemos que aprender la siguiente lección. Finalmente, el Señor y su palabra triunfarán. El Señor y su palabra triunfarán. Así que tenemos que estar de ese lado, del lado de la verdad, del lado de la vida, del lado del triunfo, pero no con un sentido exitista o triunfalista, no, sino porque por allí nos guía el Señor. Ese es el lugar que el Señor nos tiene reservado. No desperdiciemos la bendita oportunidad. Vamos a compartir el último texto, aunque ustedes saben, compartimos el versículo 8 al principio, porque es el contexto en el cual está dada esta plegaria, pero el versículo 7 es el último texto que vamos a analizar como motivo de oración. Dice el versículo 7, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. ¿Cómo hará el Señor eso? Lo hará a través de esa maravillosa intervención que se nos relata tantas veces en la palabra, que es la segunda venida de Cristo. El Señor vendrá y nos llevará para su reino. Ahora, también este texto nos habla de una preservación en estos momentos de lucha, en estos momentos de angustia y los que van a seguir. Una preservación que solamente Dios puede darnos. Un sostén espiritual que solamente Dios puede darnos. Entonces, en la medida que nosotros estemos refugiados en Cristo, rendidos a los pies de Cristo, en la medida que nosotros estemos en la verdad. Pero recuerden que en la Biblia, verdad son por lo menos dos cosas, o tres. Verdad es Jesucristo, verdad es su palabra y verdad es su ley. Si nosotros estamos ahí, en esa circunstancia de ponernos a los pies de Cristo, de estar en los planes del Señor, transitando los planes que Dios sueña para nosotros, entonces vamos a estar preservados. Y el Señor va a venir a buscarnos también para preservarnos para siempre en su reino de amor. Allí en el Evangelio según Mateo hay un texto que nos invita a pensar exactamente esto.
la necesidad de prepararnos, la necesidad de tener bien claro este evento maravilloso futuro que vamos a vivir. Dice Mateo 24, 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto no da para hacer ningún tipo de especulación, Bueno, me voy a preparar mañana porque el Señor va a venir mañana. No creo que el Señor venga antes del fin de año. No da para ningún tipo de especulación. Tenemos que estar preparados. Preparados porque la vida no la tenemos comprada. Y cuando se da el último suspiro, esa es la última oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Y preparados porque no sabemos a qué hora será la venida de Cristo. Y por lo tanto, el Señor permite cosas en nuestra vida para despertarnos. Una de esas cosas que Dios permite para despertarnos, justamente, son las pruebas, son las crisis. Y entonces de esta crisis los hijos de Dios tenemos que tomar la oportunidad para acercarnos más a Cristo y prepararnos para su venida. Realmente este salmo nos muestra diversos motivos importantísimos de oración en medio de tiempos malos. Nos muestra una necesidad constante de dependencia. En estos tiempos de iniquidad tenemos que pedir que Dios nos salve, que Dios sea el que nos rodee para que esa iniquidad no nos influencie. En estos tiempos de orgullo tenemos que pedirle al Señor humildad. En estos tiempos de angustia tenemos que pedirle al Señor esa esperanza para saber que existirá un tiempo de liberación. En estos tiempos de, tal vez, no sé si desprecio, porque hay muchos que aprecian la palabra de Dios, pero de cierta indiferencia a la palabra de Dios, nosotros no tenemos que ser indiferentes a la palabra de Dios, al contrario, saber que es limpia, que está ahí, como el mejor de los recursos que tenemos a disposición para conocer los planes de Dios, las promesas de Dios, la voluntad de Dios. Por tanto, ser nosotros imbuidos de su palabra y también ser nosotros pregoneros de su palabra. Y saber que un día la palabra de Dios va a iluminar el mundo entero de una manera nunca antes vista. Y entonces muchos sinceros que no creyeron hasta ahí van a creer. Y también este salmo nos muestra la necesidad de orar para que Dios nos ayude a prepararnos para tomar las mejores decisiones, esas decisiones que nos llevarán al reino de los cielos. Si nos toca pasar al descanso, que hasta nuestro último suspiro podamos ser de Cristo. Y si nos toca estar vivos cuando el Señor vuelva, que podamos ser de aquellos que lo reciben con alegría. Si no hemos tomado todavía esa decisión de ser de Cristo, no perdamos el tiempo, porque es la más importante decisión de nuestra vida, para que Dios pueda preservarnos para siempre en su reino. La palabra de Dios nos invita, allí en la carta de 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, de esta carta hermosa que escribió el apóstol Pablo. En este capítulo 5, versículos 4 al 6, nos invita a tener todos estos motivos de oración integrados respecto a nuestra preparación para el encuentro con Jesús. Dice 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en la ignorancia, en el desconocimiento. No podemos dejarnos invadir por la injusticia, por la maldad imperante. No podemos dejarnos invadir por la soberbia. No podemos dejarnos invadir por la desesperanza.
No podemos buscar consejo en otro lado que no sea la palabra de Dios. No podemos perder de vista la segunda venida de Cristo. No estamos en tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, es muy importante. Si hemos decidido estar en la luz, perseveremos en la luz. Y la forma es orando, hermanos. Orando todos los días. Tener una vida de oración. Integrar estos motivos del Salmo 12 a nuestra vida para que el Señor pueda guiarnos. Y por supuesto, anclarnos en la palabra de Dios, en su consejo, en su verdad, en sus promesas, que son siempre buenas en medio de circunstancias variadas. Y por último dice el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, que esta plegaria del Salmo 12 en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos duros, sea parte de nuestras plegarias. Que esta plegaria del Salmo 12 esté puesta en nuestro corazón como un disparador para nuestras propias oraciones. Por supuesto que la oración modelo es el Padre Nuestro, pero si comparamos ambos pasajes vamos a encontrar muchos puntos de coincidencia. Saben, si no tenemos una vida de oración, si no tenemos una vida donde la palabra de Dios tenga una cabida importante, o trascendental, o fundamental, difícilmente vamos a tener el deseo de que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón. Y si eso no ocurre, si el Espíritu Santo no viene a nuestro corazón, como decía Judas, vamos a estar en un estado que a lo mejor podamos seguir etiquetados como religiosos, ojo, pero vamos a estar en un estado totalmente en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso, hermanos, hagamos nuestra esta plegaria, hagamos nuestra esta oración y transitemos por los caminos que Dios quiere que transitemos para paz y para vida eterna. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir a cada uno de nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido estudiar en forma amplia tu palabra. Te pedimos, Señor, que en medio de las injusticias y de las maldades de este mundo, nosotros seamos preservados, no caigamos en esas actitudes, en esas cosas, sino al contrario, que podamos tener una mente renovada en Cristo y así acciones conforme a tu voluntad. También, Padre, líbranos de la soberbia, líbranos del orgullo, haznos humildes y dependientes, Señor. También, Padre, te rogamos que en medio de estas circunstancias duras, difíciles, no decaigamos, sino que pongamos nuestra esperanza en que un día tu pueblo será libertado, Señor, será librado. Y por eso, Padre, que podamos renovar nuestra confianza, renovar nuestras expectativas, sin duda tomando la mejor de las decisiones, Señor, que es la decisión de estar al lado de tu Hijo, de entregarnos a tu Hijo para vida eterna. Padre querido, también te pedimos que podamos entender el valor de tu palabra, que tu palabra pueda estar en nuestro corazón y pueda guiarnos. Podamos ser pregoneros de tu palabra y saber que un día tu palabra se predicará en forma amplísima y triunfará. Que nosotros seamos parte, Señor, de ese pregonar del Evangelio, pero también de aquel otro evento tan maravilloso que se sucederá antes de la venida. Y Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener nuestra esperanza firme en que un día tu Hijo Jesucristo regresará. Y todos nosotros, los que hemos tomado una decisión por Cristo, si hemos persistido en la fe, si hemos perseverado en la fe, un día seremos preservados para siempre en tu reino. Padre, ayúdanos a tener esta bendita esperanza en el corazón. Bendice a cada familia, protege de todo mal en estos momentos, provee para las necesidades, ya sean de salud, ya sean necesidades económicas, ya sean necesidades emocionales o espirituales.
Y gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra y permitirnos tener este momento. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos y todo lo dejamos en tus manos de amor a través del bendito nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno, mis queridos hermanos.